Ana Virginia Escobar. En buenas manos. 8:42 de la mañana. Esta entrevista no podía ser telefónica. Esta entrevista tenía que ser presencial, acá en nuestro estudio, y recibir, oye, con muchísimo cariño a Óscar Misle y a Fernando Pereira, educadores, orientadores, escritores, fundadores de Secodap, bueno, reconocidísimos y respetadísimos en el país. Y vienen acá al estudio a hablarnos de su más reciente publicación, No me hace caso, ¿qué hago? La pregunta de las 50.000 noches que nos hacemos todos los papás. Óscar, Fernando, mil gracias por venir acá al estudio. No, gracias, ¿verdad? A ti, encantado y honrado además. Qué gusto. Sí, fíjate, este libro tuvo unas versiones anteriores, mucho más sencillas, y fue un libro que pegó mucho porque esa pregunta del título del libro salía precisamente de los talleres, de los conversatorios, de los encuentros donde la gente te decía, mira, no me hace caso, ¿qué hago? He hecho de todo, que y esa se pone peor. Es súper llana, sencilla, Ya. ¿qué hago? Que no me hace caso. Entonces Planeta, Editorial Planeta, con el sello Diana, decidió sacarlo, ampliado, mejorado con todo lo que la gente y el feedback que nos iban dando, y además incorporar adolescencia, que es otro tema. Ay, sí, importante. Entonces, claro, es un libro que parte de situaciones muy concretas, muy cotidianas, pero que tienen mucho, desesperan a la familia por incomprensión, porque no saben qué esperar del niño, desconocen el desarrollo evolutivo, y no hay una cosa más difícil que ser niño, Ana Virginia. Y sobre todo en este contexto y en este momento, porque tiene que renunciar a lo que son sus necesidades de explorar, descubrir, preguntar, y entonces va por la calle y ve una cola y pregunta, ¿y esa cola por qué es? Y el papá y la mamá no saben qué hacer. Claro. O cuando está alguien revisando en la basura, la verdad es que esa respuesta es complicadísima, ¿no? Es muy fuerte, es muy duro. Entonces incorporamos eso también en el libro, todo lo que es el acontecer, todo lo que es la realidad, y partimos de una pregunta. En el libro partimos y damos dos líneas, en la primera pregunta y la segunda dos líneas, como para que la gente lo anote, ¿no? Un poco le preguntamos a las familias, ¿para qué sociedad, cuando tus hijos sean adultos, cómo quieres que sean? Entonces la gente te dice proactivo, que tome decisiones, que además opine, se exprese, que sea crítico, ¿ok? ¿Qué estoy haciendo? La segunda pregunta, ¿qué estoy haciendo hoy para desarrollar eso? Que sea crítico, le permito ser crítico, que tome decisiones, le permito decidir, que sea autónomo, le permito tener libertad, por supuesto controlada, porque si no dejamos para después lo que no estamos haciendo hoy, y después es difícil, sobre todo cuando llega la adolescencia. Sí, Fernando. Sí, ¿Qué significa este libro? Es decir, que ustedes... Ya va, estoy tratando de transmitir acá en vivo y creo que lo voy a lograr porque la conexión en internet siempre es medio... No lo estoy logrando. Vamos a ver si lo puedo hacer, ya va. Precisamente lo que yo les decía, ustedes son una autoridad en materia de formación, de crianza, y de una referencia obligada a la hora de hablar del comportamiento de los niños, del comportamiento de los adolescentes, ¿no? De hecho, hay noticia hoy proveniente de Secodap con respecto a la violencia. Y precisamente este libro lo que busca es crear esos adultos íntegros que queremos para el mañana. Lo tenemos que hacer hoy en una Venezuela, de verdad, con una situación realmente compleja. ¿Qué encontramos en estas páginas para lograr eso de nuestros niños en un futuro y que no digamos, oye, se nos perdió una generación allí que no podemos recuperar? Ofrecemos justamente un camino, una alternativa. Para, como bien decías, tenemos violencia en la calle, tenemos violencia en las escuelas, tenemos violencia en las comunidades. No podemos permitir entonces que también nuestra casa sea un ámbito donde la violencia sea la que impere, ¿no? Las agresiones. No vernos con las manos atadas, impotentes ante lo que está sucediendo, sino que al contrario, bien decías, tenemos más de 30 años en talleres, charlas, actividades, y ahí vemos miles, hemos visto madres, padres, maestros, que no se resignan, ¿no? Que quieren buscar alternativas, que de repente con nosotros probaron unos métodos que eran propios de la época, del momento, del contexto, pero que hoy en día el mundo ha evolucionado y nosotros también nos podemos atrever a hacer las cosas distintas, diferentes, si no nos han dado y no nos están dando los resultados que esperamos, ¿no? Entonces, los hogares hoy en día tienen que ser espacios, nidos
de formación de ciudadanos, y nosotros pues lo que vemos a lo largo y ancho de todo el país es que la gente quiere hijos e hijas de bien, Así es. que no sean violentos, que respeten, que sean ciudadanos conscientes. Nuestros métodos de crianza, entonces ahí lo que hemos desarrollado tienen que ir en consonancia con eso. No podemos formar ciudadanos pacíficos que participen, como decía Oscar, que aporten, si en la casa lo que impera es el grito y la correa, ¿no? ¿no? Sí, Entonces, sí. esa contradicción que hasta hace unos años nos parecía que era como lo normal y no lo cuestionábamos, hoy en día es lo que estamos planteando, que el país necesita justamente unos nuevos estilos de relación, que no quiere decir que entonces no nos respeten, que haya un relajo total, pero que la autoridad está basada en el ejemplo y en el respeto. Eso es bien importante, porque fíjate que uno ve tanta anarquía en la calle y hay tanta falta de normas y una estructura, ¿no? La gente hace realmente en la calle lo que le provoca. Que uno siente que el país no está peor por la contención propia. Así es. Por la educación que uno ha tenido y porque uno mismo se impone normas y trata de tener alguna estructura. Y eso trata de transferírselo a los hijos y pasárselo a los hijos, pero de una manera moderna, es decir, sin la correa, sin la chancla, que tan famosa fue en una época, pero que tampoco ellos se sientan que tienen la libertad absoluta. ¿Cómo ha sido ese cambio en esa crianza que ustedes, que dice Fernando? Bueno, que hace algunos años se imponía algo y ahora estas herramientas son distintas, pero que hay que modernizarse también en la crianza de los chamos. Fíjate, en nuestro recorrido, y sobre todo yo durante un tiempo trabajé atendiendo pacientes como psicoterapeuta, lo que uno se va encontrando es que la persona, la mayoría, y eso lo hicimos una consulta la semana pasada, estuvimos en un taller para una escuela para padres en San Félix. ¿Sabes cuántas personas a las 5 de la tarde había en la sala? Más, cerca de 600 personas. Una escuela de padres, no, una reunión con padres y representantes. Siempre uno va y hay 30, 25. Cuando yo veo aquellos 600 personas a las 5 de la tarde, es un número importante, ¿no? Eso es una buena señal. ¿Qué es lo que uno va encontrando? Cuando tú le preguntas a la persona si se siente bien cuando le pegan a sus hijos, el 100% te dice que no. No se sienten bien. Inclusive te dicen, a mí me duele más que a él pegarle, ¿no? Pero por otra parte la gente dice, bueno, si no le pego, ¿qué hago? A mí, yo aprendí así, a mí me enseñaron, entonces repetimos la receta. Entonces un poco la idea es partir, lo que tú te vas dando cuenta, que esta metodología que busca. Primero, identificar cuando algo está sucediendo, por qué está sucediendo lo que está sucediendo. Claro. ¿Qué edad tiene el niño? Porque un niño de 3 años que todo lo pregunte es parte a celebrar. Claro. Porque está descubriendo el mundo. Claro. ¿Por qué? ¿Por qué? O que diga no, es porque está descubriendo su autonomía. Ahora, yo lo tengo que dejar solo y tengo que complacerlo, no tengo que acompañarlo, pero tengo que entender que ese niño que quiere tocar, que quiere explorar, que le extraña, pero que además él puede ser que no tenga un conocimiento elaborado. Pero fíjate, Ana Virginia, qué interesante esto. Pero él sí tiene un saber, porque él aprende de lo que ve. Claro. Entonces él aprende, él se da cuenta cómo papá se relaciona con mamá, cómo manejan estoy hablando de 3 y 4 años. Entonces él aprende emocionalmente a reaccionar frente a la frustración, porque el 80% del comportamiento de nuestros hijos tiene que ver con nosotros. Con ese modelaje, ¿no? Con ese modelaje y con lo que le mostramos. Entonces, un poco, hay preguntas básicas que están en el libro frente a las situaciones cotidianas. La pataleta, él no quiere dormir solo, quiere estar viendo televisión todo el tiempo, no quiere ir al colegio. Primero, ¿qué está pasando? La segunda es clave, ¿cómo me siento con esto que está pasando? Yo como papá. Como papá, como mamá, como cuidador, ¿cómo me siento? Después, ¿qué puedo hacer? Entonces están las recomendaciones. Y si no me funciona, ¿qué tengo que hacer? Esas son las preguntas básicas. Porque ¿qué es lo que pasa? Los comportamientos usuales de los niños, como son las pataletas, no quiero dormir solo, pelear con el hermanito, en este contexto está aderezado por otra situación. A lo mejor no quiere dormir solo porque tiene miedo a que lo roben, lo secuestren, por lo que escuchan. Vio algo. De repente pelea con el hermanito por la comida. Está pasando. Y no hemos hablado. Fernando ha estado conmigo en programas hablando precisamente. Entonces eso. Entonces, claro, esos comportamientos que son esperados en los niños, en este momento no lo podemos desvincular de lo que está pasando. Entonces es muy útil para la mamá decir en un momento, oye, ¿cómo me siento? Porque a lo mejor me molesta que botó el jugo en la mesa, pero eso desencadena en mí
emocionalmente una frustración, una rabia que tengo, que no me doy cuenta, y entonces el niño paga los platos rotos. Entonces grito, desahogo. ¿Lo hacemos porque somos malas personas? No, claro. No, sino porque no nos preguntamos cómo me siento, qué pasó hoy, de dónde vengo, con quién me relacioné, qué vi en la calle. Para que uno, entonces, ¿cuál es la idea? Que aprendamos a autorregularnos emocionalmente. No es fácil, pero es el camino. Y la otra cosa es ver cómo los niños van aprendiendo a resolver conflictos. Y eso permite al padre, identificando estrategias, los conflictos cotidianos, conflictos del día a día, de tal manera de que el niño vaya formándose para ese ciudadano que queremos a futuro, claro, ¿no? Claro. Hay un momento en que queremos que tome decisiones, pero se va a vestir. Ponte eso porque eso es lo que hay. Oye, si puedo darle 2 o 3 opciones, porque él va a aprender a decidir. ¿Cómo aprende a decidir si no es decidiendo? Mira, hacer una lucha con mi esposo, pero es que tú le das mucha libertad. No, yo le pongo 2 o 3 cositas para que ella elija. Bueno, siempre va a elegir básicamente lo mismo, pero es su gusto. Es su gusto. ¿Qué vamos a hacer? Y está aprendiendo a decidir, a tomar decisiones. Claro, es así. Pero no son fórmulas, no es una fórmula específica la que ustedes proponen, Fernando, que eso la verdad a veces puede generar cierto rechazo, sino es una orientación. Y en el caso de los adolescentes, que yo veo que ahora necesitan de verdad tanta ayuda, tanta orientación, valga la redundancia. ¿Qué encontramos acá? Sí, no hay una receta. De hecho, tú tienes 2 hijos y ves que lo que te funciona con uno no te funciona con el otro. Son distintos, ¿no? Y pareciera que son seres de hogares distintos, formados de diferente manera y sin embargo tienen sus características propias y tenemos que ir ensayando, ¿no? Lo importante es las orientaciones y tener yo la convicción del estilo de relación y las pautas que yo como adulto estoy dando, ¿no? Entender que yo soy el adulto y a veces encontramos padres, maestros que se enganchan con el niño, con el adolescente especialmente que menciona, pues que uno le cuesta diferenciar quién es el adulto y quién es el adolescente. Mira, con el adolescente planteamos allí que necesariamente tenemos que negociar, necesariamente tenemos que redoblar la comunicación, porque el adolescente está en ese proceso de buscar autonomía, reforzar su propia identidad. Entonces, tenemos que irlo acompañando en ese proceso, por supuesto entendiendo que no podemos delegar ni declinar nuestra obligación como padres y que hay momentos en que hay cosas no negociables cuando está en riesgo su integridad, su protección. Importante. Pero tenemos que, como digo, ir entendiendo que ya no lo podemos tratar como el niñito que fue hace unos años, donde nosotros podíamos controlar, imponer criterios, sino que necesariamente tenemos que ir conversando, buscando alternativas, dándole posibilidades y haciendo que él cada vez vaya entendiendo las consecuencias de sus actos, o sea, va a formar para la responsabilidad y no tanto por el temor y el miedo. Así es. Ya tenemos que ir cerrando la entrevista, Óscar, Fernando, pero ¿dónde conseguimos el libro? Están en todas las librerías. En todas las librerías, en las redes se consiguen, Tecniciencia se consigue, que es una red nacional, pero ya están en todas las librerías. Nos escuchan en el interior, también sí, también se puede conseguir en el interior. Sí, es de Editorial Planeta y... También se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales. Claro. En el caso de Secodap es @Secodap con Seipe al final. En el caso mío, @Oscar Misle, MISLE, o Fernan Pereira B. Pereira B. Ahí podemos dar información pues, sobre el libro, sobre en qué librerías está, porque a veces... Se puede agotar. Se puede agotar, sí. Entonces un poco es tener esta ruta, es tener esta orientación, tener esta forma de hacerlo distinto. Fíjate que no decimos mejor, distinto. Claro. Hemos hecho lo que podemos con lo que tenemos y con lo que aprendimos. Hacerlo diferente y sobre todo entender que la casa es una caja de resonancia de lo que pasa en el país. Si yo quiero transformar el país,
o exijo que el país se transforme y no empiezo por la casa, ahí hay una disonancia. Definitivamente. Y yo creo que hoy más que nunca hay que buscar ayuda. Así es. Y probablemente, bueno, les es costoso ir para una consulta, llevar al muchacho, acá pueden tener esas herramientas y ese acompañamiento para tratar de hacerlo lo mejor posible. Así es. Como dices tú, quizás no es perfecto, pero sí de la mejor manera. Así es. Así que de verdad les invito a que busquen el libro No me hace caso, ¿qué hago? Además esa pregunta tan llana, tan sencilla, que nos hacemos todos los días en la casa. Mil gracias, Oscar Misle, Fernando Pereira, por haber venido acá al estudio. Para mí de verdad un gustazo haberlos tenido acá, de lujo.